Biblia, hoy le voy a hablar de dos escrituras muy diferentes. Casi nunca predico así. De dos milagros, Mateo capítulo 14 y Marcos capítulo 5. Mateo capítulo 14, hermanos, habla ahí de la multiplicación de los panes y de los peces. No sé si ustedes se recuerdan de ese milagro, ¿no? ¿Sí se recuerdan, hermanos? Ahí en el capítulo 14 de Mateo, y luego después en el capítulo 15 hay otro milagro, pero yo voy a hablar de este primer milagro del Mateo capítulo 14. Aquí el Señor multiplica los panes y los peces y le da de comer a 5,000 personas. En el capítulo 15 hay otro milagro también donde Jesús multiplica con 7 panes. Aquí dice 7 panes, aquí es con 5 panes y con 2 peces. Pero en el otro es con 7 panes y les da de comer a 4,000. Para Cristo no es difícil hacer milagros como estos, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice ahí en el versículo 15 del capítulo 14. Dice ahí: y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Que tuvo compasión de ellas. Mateo capítulo 14 versículo 14. Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Esto suena como un poquito irónico, ¿no? Que los discípulos iban a darles de comer a 5,000 personas. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué tanto es, hermano? 5 panes y 2 peces para darle de comer a 5,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Por eso siempre hay que llevar todo a Cristo. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron, ¿qué dice ahí, hermanos? Todos, y se saciaron, y recogieron lo de que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora vamos a Marcos ahí en el capítulo 5, el versículo 25. Dice: pero una mujer que desde hacía, ¿cuántos años? 12 años. Marcos 5, 25. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba, ¿qué dice ahí? Le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gracias, Señor, por tu palabra. Habla a las vidas de mis hermanos en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Ocupen sus asientos, hermanos. Aquí hay dos historias muy diferentes. Hay una de la alimentación de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, sin contar las mujeres ni los niños. Y hay otro milagro, y es el milagro de una mujer sanada de flujo de sangre, que dice Marcos. Ahora, para los dos milagros, hermano, para las dos personas, para la multitud, que eran muchos, 5,000 más las mujeres y los niños, Cristo fue suficiente. Y para la mujer que tenía el flujo de sangre, también para ella Cristo fue suficiente. Ahora, los que tenían hambre necesitaban un milagro visible, y los que llevaban años esperando, como la mujer del flujo de sangre, necesitaba un milagro que no fuera visible, pero que sucediera el milagro.
Para ambos, para los dos, Cristo fue suficiente. Colosenses dice, capítulo 2, versículo 9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. En la traducción lenguaje actual dice: Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada. Eso es lo que dice la traducción lenguaje actual. O sea, Cristo es el fundamento y en él estamos completos. ¿Qué le hace falta a usted? En Cristo estamos completos. La necesidad que usted tenga, chica o grande, usted, hermano, la puede tener en Cristo. Vivimos en un mundo donde nada parece suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el dinero no es suficiente. A veces tener salud no es suficiente. Las relaciones humanas unos con los otros o familiares no es suficiente. El a veces tener una religión no es suficiente. Por eso digo yo que vivimos en un mundo donde parece que nada es suficiente. Algunos necesitan milagros visibles, otros necesitan que Jesús sane algo que ya lleva 12 años, como el milagro de esta mujer. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 15 en adelante, hay una multitud que tiene hambre. Y no son pocos, son muchos los que tienen hambre. 5,000. O sea, hermanos, 5,000 sin contar mujeres ni niños. Usted imagínese. Yo decía, ¿cuántos canastos de pan se necesitan? A veces nosotros, para dar de comer aquí a la iglesia, tenemos que comprar 2 cajas de pan para darles de comer más o menos a 100 personas o poquito más de 100 personas. Y yo decía, ¿cuánto pan se necesitaba? ¿Cuántos peces se necesitaban para darle de comer a una multitud de 5,000 personas, más aparte las mujeres y los niños? Hermanos, el problema era serio, no había comida. No había nadie levantó una lista, no había una logística. No había recursos, solamente 5 panes y 2 peces. Esta era una necesidad urgente. Los discípulos miraron una necesidad y por eso le dicen a Cristo: despídelos. Y Cristo le dice: no, espérate, que no se vayan. Ustedes denles de comer. Esta es una necesidad urgente, pero también es una necesidad que se miraba, que era visible y era colectiva, porque era mucha gente. Y esta era una necesidad grande, hermanos. Ellos están en un lugar que no es muy cómodo, el desierto. Y ya es de noche. Usted sabe que cuando aquí anochece se batalla para ir a comer a muchos lugares. Hay ciertos lugares solamente que abren las 24 horas. Pero allá en el desierto, hermanos, o ya siendo de noche, ¿dónde se podía conseguir los recursos o pan o comida para que esta multitud pudiera comer? Pero dice el versículo 14 que cuando Cristo miró toda esta gente, tuvo compasión de ellos. Y cuando Cristo mira nuestras vidas, siempre tiene compasión de nosotros y nos quiere ayudar. Eso es lo que me gusta de Cristo, que nosotros a veces humanamente, cuando miramos a veces la situación, pues nos duele y a veces hasta sentimos un poquito de compasión, pero decimos, pues no podemos ayudar. Discúlpame, yo sé que tu necesidad quizá te faltan $3,000 o 5,000. Pues lo siento mucho, ¿verdad? Y siente uno algo ahí, pero uno no lo puede ayudar porque no tiene los recursos. Pero Cristo miró, hermanos, a la multitud que tenía necesidad de comer y tuvo compasión. Y cuando Cristo mira con compasión, hermanos, Él ya está mirando la manera cómo va a poder ayudar a esta gente. Dele gracias a Dios, ¿no? Que podemos servir al Señor. Jesús no, mire, me gusta cómo Jesús a veces hacía los milagros, que no lo hacía espectacularmente. ¿Usted sabe por qué un milagro de este tamaño, hermanos? Es para poder hacer un espectáculo, ¿no? Para decir que las estrellas del cielo brillen más,
porque hoy voy a alimentar a 5,000 personas solamente con 5 panes y 2 peces. Tráiganlos y pónganlos en el canasto y van a ver la gloria de Dios. Cristo no hizo tanto espectáculo así. Me gusta cómo a veces el Señor hace las cosas, ¿no? Cristo, hermanos, actuó porque le dolió la necesidad. La necesidad puede ser grande, pero el corazón de Cristo siempre es más grande. Por muy grande que sea tu necesidad, el corazón de Cristo siempre va a ser más grande para suplir tu necesidad. Cristo no es indiferente a la necesidad. Los discípulos le dicen: despídelos. Jesús responda: denles ustedes de comer. Humanamente, hermanos, difícilmente se puede dar de comer a 5,000 personas. Los discípulos dicen: solamente hay 5 panes y 2 peces, versículo 17. Jesús permite que la insuficiencia humana quede expuesta. O sea, Jesús está esperando que los discípulos digan: no es suficiente lo que hay para darle de comer a 5,000. Solamente hay 5 panes y 2 peces. Y Jesús dice: ok, ustedes ya hicieron lo que pudieron, ahora lo demás me toca a mí. Tráiganlos. El versículo 18 dice ahí, ¿verdad?, que les dice: tráenmelos acá. Y Jesús toma esos 5 panes y 2 peces, que para los discípulos es muy poco. Pero fíjese lo que hace él, lo que dice el versículo 19: alza los ojos al cielo y los bendice. Lo que Cristo bendice, hermanos, se multiplica. Lo que nosotros ponemos en las manos de Cristo, lo que sea, Cristo siempre lo multiplica y lo bendice. Entonces Él comienza a partir, empieza a entregárselo a sus discípulos, y vemos, hermano, que esa multitud comió. El milagro no vino de la cantidad, vino de lo que pasó en las manos de Jesús, porque la cantidad era mínima, pero cuando la pusieron en las manos de Jesús se comenzó a multiplicar. ¿Cuál es el resultado? Todos comieron, todos se saciaron, y la Biblia dice, hermanos, para el que no cree, hasta sobraron, hasta sobró pan. Eso quiere decir que Cristo fue suficiente para una multitud que tenía hambre, una multitud que era grande. La gran diferencia, hermanos, hay una diferencia en estos 2 milagros. La multiplicación de los panes y de los peces fue un milagro que todos vieron ese milagro. Esos 5,000 que estaban ahí, esos 5,000 varones, 5,000 hombres, miraron cuando Cristo, hermano, ¿verdad?, levantó los panes y comenzó a dárselos a los discípulos. Y mientras Cristo les daba más, las manos se le llenaban a Cristo de panes y se multiplicaban los panes, y los discípulos decían: espérame, y llegaba el otro discípulo: dame más, y hermano, y a todos los grupos les estaban dando de comer. Aquí hay más peces. No, ya no, ¿verdad? Yo me imagino, porque dice que se saciaron. ¿Sí sabe qué es saciar, no? Cuando uno se sacia es que uno dice: ya no puedo más. Porque si uno a veces quiere comer más, pero ya no puede más. Y yo me imagino, hermanos, y Cristo con el montón de panes y el montón de peces aquí, ¿no? Y los discípulos con las manos llenas. Ya comieron todos. Bueno, pónganlos ahora en los canastos. Ese es un milagro que todos vieron. Eso fue un milagro público. Fue un milagro que se organizó. Lo organizó Cristo. Los discípulos no les salieron las cosas bien, pero Cristo lo organizó, hermanos. Espiritualmente Él, y hermanos, humanamente llenó las necesidades. Este milagro fue visible, todos lo vieron, y fue un milagro estratégico, porque llenó el estómago de más de 5,000 personas, 5,000 varones, 5,000, y las mujeres y los niños. Hay momentos, hermano, donde Jesús trabaja delante de
al frente de miles de personas. Pero también hay momentos donde se detiene solamente por una persona. Para Cristo es lo mismo hacer un milagro a muchas personas a la misma vez como hacérselo a una persona. Esa persona puede ser tú en esta mañana. Un milagro que fue organizado. Pero el otro milagro de esta mujer de Marcos capítulo 5, este es un milagro, hermanos, que nadie lo organizó. Fue un milagro espontáneo. Porque alguien pensó en su bienestar. Alguien oyó hablar de Jesús y dijo, y pensó, ella lo pensó, la mujer lo pensó y dijo: llevo 12 años enferma, pero he oído de hablar de Jesús, que Él hace milagros. Él me puede hacer un milagro. Este fue, por eso le llamo un milagro espontáneo. Que Cristo, hermano, va a la casa de Jairo, porque Jairo le hace una petición y le dice: ora por mi hija, porque mi hija está muerta. En algún evangelio dice que está muerta la hija, en otras dice que ya se está muriendo. Pero el asunto es que la hija de Jairo está muerta. Y le pide a Jesús que vaya y le ponga las manos, porque Jairo creía que si Jesús le ponía las manos, como lo creyó María y Marta cuando le dijeron: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, la situación que nos está pasando aquí es porque tú no estuviste aquí, Jesús. Pero si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pero ya mi hermano se murió, ya lleva 4 días que lo enterramos, porque ya mi hermano olía mal. Pero si tú hubieras estado aquí, todo hubiera sido diferente. ¿Sabe, hermano? Quiero decirle en esta mañana que Cristo siempre está presente. Tú no lo ves, pero Él está ahí. Nosotros por costumbre venimos a la iglesia esperando algo del Señor, y Dios lo va a hacer en nuestras vidas. Dios lo hace. A eso venimos a la iglesia. Pero Él está en todo lugar. Donde quiera que tú estés, Él te puede ayudar. Para Él no es desconocido tu necesidad. Por eso yo le llamo a este, hermanos, el milagro que casi nadie nota. Versículo 25 dice del capítulo 5: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Había sufrido mucho, hermanos. Esta mujer había sufrido mucho, hermanos. 12 años, usted imagínese. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar enfermos? ¿Nadie? ¿A cuántos de ustedes les gusta estar sano lo más pronto posible? A todos, ¿no? A todos. ¿A cuántos no les gustan las inyecciones? A ver, aquí se pueden levantar la mano. 1, 2, 3. Ok, ¿verdad? A algunos no les gustan las inyecciones. Pero usted no sé si se atreva, ¿no?, a decir: póngame la inyección. Pero mire, hermano, yo le voy a recomendar un lugar que yo conozco, que si usted está muy malo, le ponen 2 inyecciones y usted se cura, y con la ayuda de Dios, ¿no? También, como decía aquel hermano que decía: tómate la pastilla en el nombre de Jesús. Porque a veces la pastilla no es suficiente. Necesitamos a Cristo, necesitamos a Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos a Dios? ¿Verdad? Aunque a veces Dios permite ciertas cosas. Pero hay gente que no le gustan las inyecciones. Pero usted se imagina, hermano, esta mujer 12 años con el flujo de sangre. 12 años. En la mañana, ¿cuántos de ustedes cuando están malos, si usted se levanta en la mañana y dice: híjole, amanecí otra vez enfermo? Y luego a veces su pareja o alguien le dice: oye, amaneciste otra vez malo, ¿sigues malo? Pues sí, sigo malo, pues la medicina no hizo tanto efecto.
pues va a tener que hacer otra cosa, va a tener que hacer, ¿no? Pues ve para que te pongan ahora las inyecciones que dijo el pastor. ¿Ah? Yo le voy a decir cuál es el lugar. 200 y feria le sale la consulta, porque no se la ponen a uno gratis. Pero usted imagínese, hermano, levantarse en la mañana y levantarse malo. Porque a veces nosotros nos dormimos con la esperanza, la confianza, la fe que otro día cuando nos levantemos las cosas van a cambiar, van a ser diferentes. Pero esta mujer, hermanos, se levantaba y se levantaba con el flujo de sangre. Seguía enferma, 12 años. 12 años con la misma condición, la misma situación, enferma y enferma y enferma. Y la Biblia dice, hermano, que no mejoraba, al contrario, se ponía peor. Pero ¿sabe algo que me llama la atención, hermano? Es que dice que ya se había gastado todo en médicos. O sea, los médicos no son gratis, los doctores cobran. Ella ya había agotado todo. Se había gastado todo. Aparte de eso, hermanos, no nada más se había gastado todo su dinero, pero ella seguía siendo impura ante la sociedad, ante la ley. Era una mujer que no podía decir públicamente: estoy enferma de flujo de sangre. Tenía que mantener su enfermedad, su sufrimiento, hermanos, guardado en su corazón. Pero ella tenía algo en mente. Ella tenía algo en mente cuando le hablaron de Jesús. Porque cuando te hablan de Jesús y tú quieres cambiar, tu vida va a cambiar. No importa si le tocas o él te toca, pero tu vida está a punto de cambiar. Cuando a ella le hablaron de Jesús, hermano, entró algo en su mente que ella decía: si yo toco a Jesús, o a lo menos el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Ahora ya lo pensó. Ahora viene la parte que a veces es un poquito más difícil: la acción. ¿Cómo le voy a hacer? Por eso ella tenía que guardar, hermano, su enfermedad. Y algunos dicen: ¿y por qué ella se metió entre la multitud? Porque ella no se lo había contado a nadie, ni a su mejor amiga. Porque si usted le cuenta a veces lo que usted está pasando a su mejor amiga, su mejor amiga quizá le va a dar otra dirección. Ella no se lo contó a nadie, hermano Gallegos. Aquí lo trae guardado. Y por eso ella se pudo meter entre la multitud y chocaba uno con el otro, con la otra. No sé si en ratito se caía y se levantaba, pero ella no le decía: háganse a un lado porque tengo flujo de sangre, soy impura. No decía eso. Pero ella sabía, hermanos, que ante la ley ella no estaba bien. Ante la ley ella era rechazada. Ante la sociedad, yo no sé si hasta de su familia les ocultó esto. Porque hay madres que están pasando por dolor, por sufrimiento. Hay padres, hay hijos que están pasando, batallando, luchando, hermanos, y a nadie se lo han dicho. Pero se lo puedes decir a alguien que sí te puede ayudar. Ella solamente quería tocar el borde del manto de Jesús. Esta es una necesidad muy personal, privada, íntima. Es más, le voy a decir algo, hermanos. Ella no quería ni que Jesús supiera que ella estaba enferma. Como no quería que la multitud se diera cuenta que ella estaba enferma, tampoco quería que Jesús supiera que ella estaba enferma. Ella solamente quería tocar el manto de Cristo. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando ella tocó el manto de la vestidura de Cristo, ella sintió. Dice: en ese instante
el flujo se detuvo. Ella sintió. Y mire, hermanos, algo que me gusta de esta mujer es que cuando ella fue sana, ella no gritó y no dijo: soy sana, préstame el micrófono, pastor, préstame el micrófono para decir que Cristo me sanó. Esto fue un milagro tranquilo. Ella lo hubiera podido decir, pero el tocar a Jesús, hermano, Jesús va caminando y el tocar a Jesús hizo que Jesús se detuviera y dijo: alguien me ha tocado, alguien me tocó. Y Cristo está aquí en esta mañana para que alguien le toque. Él está pasando por aquí. Y no es que está pasando y se va a ir, pero Él pasa por las bancas, Él pasa enfrente de ti para que tú extiendas tu mano y le toques a Jesús. Ese dolor, ese sufrimiento que por algunas noches lo has ocultado, has llorado y le has dicho: Señor, ya llevo mucho tiempo con esto. Esto me duele mucho, esto me lastima, ya no sé qué hacer. Él está pasando por aquí. La mujer le tocó y fue sana. No hizo mucho espectáculo, solamente quería tocar el borde del manto de Jesús. Ella sintió, hermanos, que su cuerpo fue sano. En Mateo 14 el milagro es grande, masivo, impresionante. En Marcos 5 el milagro es íntimo, personal, silencioso. Pero en ambos escenarios hay algo en común: Cristo es suficiente. Suficiente para la necesidad pública, suficiente para la herida privada, suficiente para lo que se ve y suficiente para lo que nadie sabe. Aquí hay necesidades que nadie sabe y no queremos saber. Queremos que Dios les haga su milagro, queremos que Cristo los sane. Déjame decirte en esta mañana: no importa si tu necesidad es como la de la multitud, evidente y urgente, o como la de la mujer, larga y silenciosa. En ambos casos Cristo no cambia. Y cuando Cristo está presente, siempre hay suficiente. Siempre hay suficiente. Usted sabe, hermanos, en cada culto hay dos tipos de necesidades. Hay dos tipos de urgencias: la visible y la silenciosa. La que se expone al público o a la gente, y la que solamente se guarda en el corazón. Yo creo que aquí en esta mañana hay personas que Dios necesita que multiplique algo. Pero también hay personas que necesitan que Dios sane algo aquí adentro. Necesitan que Dios intervenga después de muchos años. No tienes que vivir así. Deja que el Señor te toque en esta mañana. El mismo Jesús que multiplicó los panes es el mismo Jesús que se detuvo por una mujer con flujo de sangre. Si tu necesidad es grande como la de la multitud, ven a Cristo. Ven a Cristo. Si tu dolor es antiguo como la mujer del flujo de sangre de 12 años, ven a Cristo. Pero venga confiando en quién es Él. Él es el Hijo de Dios, el que hace milagros. Porque cuando Cristo entra en la escena, todo cambia. Lo poco se multiplica y lo imposible se sana.
Voy a terminar ya con esto. Pasen los músicos. Jesús no solamente tiene pan para darle a una multitud de 5,000 personas, de 5,000 hombres, más aparte las mujeres y los niños. Él hizo más milagros así. El versículo 15 hay otro milagro de multiplicación de panes. Pero también Jesús, hermano, tiene poder y tiene tiempo para una herida secreta. No importa si tu necesidad es pública o secreta. Cristo no está limitado por el tamaño de tu problema, porque el mismo poder que alimentó a 5,000 personas es el mismo poder que se detiene solamente por una persona. Él está aquí. Póngase de pie. Póngase de pie. Yo no sé cuánto necesitan un milagro, pero Él está aquí. Yo no sé cuántos de ustedes dicen: yo necesito. Mire, yo no le ando preguntando a la gente ni le digo: ¿de qué estás enfermo? Y la verdad, hermanos, ni me importa, ¿verdad? Decirles. No lo digo en una manera como que no me interesa. Sí me interesa, pero no me debe de importar. Lo que debo de hacer es orar por usted. Pero le digo esto, hermano, que no le ando preguntando a las personas: ¿cuál es tu problema? ¿Qué necesitas? ¿Verdad? ¿Cuál es tu situación? No soy inspector. Soy un predicador del evangelio. Pero lo que te digo es que Cristo tiene poder para cambiar tu situación. No importa lo que sea, no importa. Algunos quizá podrán decir: es que usted no conoce mi vida, pastor. Mire, hermano, a este punto ya no me asusta nada. Yo he pasado por tantas cosas como usted no se imagina. A veces mi familia misma me dice: oye, parece como que tú no sientes. No, sí siento. Pero yo digo, como dijo el rey: si Jehová no te ayuda. Le gritaron al rey cuando había la hambruna en Samaria. Se estaban comiendo los niños unos a los otros, y le gritaron y le dijeron: sálvanos, oh rey. Y el rey dijo: si Jehová no te salva, ¿qué puedo hacer yo? Si yo fuera Dios, yo los sanaba a todos. Yo hacía todo lo que fuera por ustedes. Pero yo no soy Dios. Yo soy un humano igual que usted, que también a veces sufro de dolor, de enfermedad. A veces sufro de desprecio, de crítica, todo eso. Pero he aprendido que el perfecto amor echa fuera todo temor, que podemos perdonar. Hay que poner en práctica lo que somos. Esta mañana estábamos hablando de la ética no moral, pero la ética que habló Jesús en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Porque me gusta lo que dice 5:8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpia tu corazón, no dejes que tu corazón se ensucie. Pero mientras estamos aquí, deja que el Señor te ayude. No seas duro. Hay que ser humildes. Eso es una de las cosas que estábamos mirando en la mañana. Al Señor le gusta que seamos humildes. Que sea esa nuestra manera, hermanos, de vivir como creyentes, siendo humildes. Que no pensamos que todo lo podemos, que somos tan fuertes, que nosotros no vamos a pasar por enfermedades o cosas difíciles. No, hermano, necesitamos la ayuda del Señor. Y quizás tú no quieres que tu milagro sea espectacular, solamente quieres que sea secreto, porque hay cosas que está batallando ahí. Yo me sorprendo cuando oigo gente que dice que se quieren suicidar.
Y cuando dicen que hay personas que están desesperados y ya no hay, y yo digo, ahí está Cristo, ven a Él. Mire, aquí, hermanos, aquí nos enseña dos maneras de venir al Señor: el masa, el multitud, o personalmente. Y lo que me gusta del Señor es que para ambos Él fue suficiente. Cristo es suficiente para cualquiera de tu necesidad en esta mañana. No te digo una religión, te digo Cristo. Cristo, Él está aquí. Y el mayor problema que tenemos nosotros los humanos es el pecado. Pero cuando venimos delante de Dios y le decimos, perdóname Dios, yo lo he hecho muchas veces. Perdóname Dios. Y lo digo no nada más con palabras, pero lo digo con toda mi alma, desde lo más profundo. Perdóname. Pero también cuando otros me ofenden, yo también digo, perdónalos, porque yo sé lo que es el perdón, porque Él me ha perdonado mucho. Pero Él está aquí. Yo no sé cuál sea tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? La has cargado ahí por mucho tiempo. Cierren sus ojos. La has cargado ahí por mucho tiempo. Y ojalá me estés entendiendo lo que estoy diciendo. Pero ya no cargues eso por más tiempo. Eso quizá te enferma. Eso quizá no te ayuda. No mantiene tu rostro contenta. Hay como un enojo contigo. Pero es porque has cargado ese dolor. Esta mujer tenía un flujo de sangre por 12 años. Usted imagínese, 12 años. 12 largos años. 144 meses con esta enfermedad. Y no puedo decir los días porque son muchos días. Pero ella dijo, si toco el borde del manto de Jesús, yo sé que voy a ser sana. Cristo estaba esperando que alguien le tocara. En esta mañana Él está aquí para que alguien le toque. Quizá algunos de ustedes el Señor le ha hecho milagros visibles que han sido espectaculares, que tu familia ha mirado. Pero tú necesitas un milagro en lo más profundo, en lo secreto. Ahí donde alguien te lastimó, ahí donde alguien te hirió, ahí donde no has podido ser sanado o sanada. Quizá tus padres, quizá la vida no fue muy justa contigo. No sé, yo no sé. Quizá un médico cometió un error y te dañó. No sé, yo no sé. Pero algo que no te deja en paz. En esta mañana yo